Bueno, yo más bien diría que me he despedido a la francesa. Estas palabras le salieron espontáneamente de la boca. Los estudiantes que hacían corro en torno a Jake pusieron cara de perplejidad, pero esta vez la maestra se echó a reír abiertamente. No debes saber, o lo habrás olvidado, le explicó, que en la Legión extranjera francesa fusilaban a los desertores. Te aconsejo que vuelvas ahora mismo con tu clase, jovencito. Sí, señora. Gracias. De todos modos, ya casi habrán terminado. ¿De qué escuela eres? De la Academia Marquis. Esto también le salió con naturalidad de la boca. Subió las escaleras, escuchando el eco incorpóreo de pisadas y voces quedas en el gran espacio de la rotonda y tratando de imaginar por qué había dicho eso. Nunca en toda su vida había oído hablar de ninguna Academia Marquis. 12. Esperó un rato en el vestíbulo del primer piso hasta que vio que un guardia lo miraba con creciente curiosidad y decidió que no sería prudente permanecer allí por más tiempo. Tendría que confiar en que la clase a la que se había unido brevemente se hubiera marchado ya del museo. Consultó el reloj de pulsera. Puso una expresión que esperaba pudiera interpretarse como «ostras, qué tarde se ha hecho», y bajó las escaleras al trote. La clase y la guapa maestra, que se había reído ante la idea de una despedida a la francesa, ya no estaba, y a Jake le pareció que haría bien en marcharse también. Caminaría un poco más despacio por respeto al calor, y luego correría el metro. En la esquina de Broadway con la 42 se detuvo ante un puesto de salchichas y cambió parte de su magra reserva de efectivo por un bocadillo de salchicha y un neji. A continuación se sentó en los peldaños de la fachada de un banco para comerse el almuerzo, y eso resultó una mala idea. Por la acera se acercó un policía que iba haciendo girar la porra en una serie de complejas maniobras mientras andaba. Se hubiera dicho que toda su atención estaba concentrada en eso, pero cuando llegó a la altura de Jake, se colgó de pronto la porra en el cinturón y lo interpeló. «¿Qué, chaval?», preguntó. «¿Hoy no hay clases?». Jake casi había devorado ya toda la salchicha, pero el último bocado se le atragantó. Aquello sí que era mala suerte, si es que solo era suerte. Estaban en Times Square, capital de la mangancia de Estados Unidos. Había vertedores de droga, yonkis, putas y chaperos por todas partes, pero aquel policía prefería dejarlos de lado para interesarse en él. Jay tragó saliva con esfuerzo y contestó. «En mi escuela estamos de exámenes. Hoy solo tenía uno. Cuando he terminado, me he marchado». Hizo una pausa. La mirada despierta e inquisitiva de aquel policía no le gustaba nada. «Tenía permiso», añadió con aprensión. «Muy bien. ¿Puedes enseñarme algún documento de identidad?». A Jake se le cayó el alma en los pies. ¿Podría ser que sus padres hubieran avisado ya a la policía? Consideró que tras la aventura del día anterior era bastante probable. En circunstancias normales no creía que el Departamento de Policía de Nueva York se preocupara mucho por un simple chico desaparecido, y menos si solo hacía mediodía que faltaba de casa. Pero su padre era un pez gordo de la televisión y se enorgullecía del número de relaciones a que podía recurrir. Jake dudaba de que aquel policía tuviera su foto, pero muy bien podía tener su nombre. «Bueno», dijo Jake a desgana, «tengo la tarjeta de descuento estudiantil que me hicieron en la bolera, pero nada más». «Muy bien, con eso bastará». El policía abrió la mano. Un negro con tirabuzones que se desparramaban sobre las hombreras del traje amarillo canario les dirigió una mirada de soslayo. «Dele duro, agente», vociferó alegremente. «Dele bien fuerte en ese culo blanquito que tiene. Cumpla su deber». «Cierra el pico y piérdete, Eli», replicó el policía sin volverse. Eli se echó a reír, dejando al descubierto varios dientes de oro, y siguió su camino. «¿Por qué no le pide la documentación a él?», quiso saber Jake. «Porque ahora mismo te la estoy pidiendo a ti. Vamos, sácala de una vez».
O bien el policía tenía su nombre o había visto en él algo sospechoso, lo que quizá no era tan extraño, puesto que era el único chico blanco de la zona que no andaba a ver qué pescaba. De un modo u otro, la conclusión era la misma. Sentarse a comer allí había sido una estupidez, pero le dolían los pies y estaba hambriento. No vas a detenerme, pensó Jake. No puedo consentir que me detengas ahora. Esta tarde tengo que ver a alguien en Brooklyn y allí estaré. En vez de buscar la cartera, metió la mano en el bolsillo y sacó la llave. La levantó para enseñársela al policía y el sol casi de mediodía rebotó sobre las mejillas y la frente del hombre en moneditas de luz reflejada. El policía abrió mucho los ojos. «Oye», exclamó, «¿qué tienes ahí, chico?» Hizo ademán de coger la llave, pero Jake la apartó un poco. Los círculos de luz reflejaban, danzaban hipnóticamente por el rostro de la policía. «No hace falta que la coja», adujo Jake. «Puede leer mi nombre sin necesidad de cogerla, ¿verdad?» «Sí, claro». La curiosidad se había borrado del rostro del policía. Solo miraba la llave. Tenía los ojos muy abiertos y la mirada fija, pero no ausente. Jake vio asombro en su expresión, asombro y una felicidad inesperada. «Ese soy yo», se dijo Jake, repartiendo alegría y buena voluntad allí por donde ha pasado. «La cuestión es, ¿qué hago ahora?» Una joven, que probablemente no era una bibliotecaria, a juzgar por los teñidos pantaloncitos de seda verde y la blusa transparente, se acercaba contoneándose sobre unos zapatos follame morado con tacones de aguja de 10 centímetros. Miró primero al policía y luego a Jake para ver qué estaba contemplando el policía. Al ver la llave se paró en seco y se quedó con la boca abierta. Una de sus manos se alzó como si por sí sola y se posó en la garganta. Un hombre que caminaba detrás de la joven tropezó con ella y le dijo que mirara por dónde coño iba. La joven, que seguramente no era bibliotecaria, ni siquiera se dio cuenta. Entonces Jake vio que ya se habían parado otras 4 o 5 personas. Todas miraban la llave. Se congregaban como cuando la gente se detiene ante un trilero muy hábil que se aplica a su oficio en una esquina. «Lo estás haciendo a la perfección. Eso de pasar desapercibido», pensó. Sí, no cabe duda. Llevó la mirada más allá del policía y se fijó en un rótulo que colgaban al otro lado de la calle. «Farmacia Denby», rezaba. «Me llamo Tom Denby», le anunció el policía. «Aquí mismo lo dice, en la tarjeta de la bolera, ¿verdad?» Sí, suspiró el policía. Ya no sentía ningún interés por Jake, solo le interesaba la llave. Las moneditas de luz reflejaban y giraban y rebotaban sobre su cara. «¿Y usted no busca a nadie que se llame Tom Denby, verdad que no?» «No», respondió el policía, «nunca había oído ese nombre». Alrededor del policía había por lo menos media docena de personas, todas mirando con silencioso arrobo la llave de plata que Jake sostenía en la mano. «O sea que puedo irme, ¿verdad?» «¿Cómo? Ah, sí, claro. Vete, en nombre de tu padre». «Gracias», dijo Jake, pero por un instante no supo cómo se las arreglaría para poder irse. Un silencioso grupo de zombis le bloqueaba el paso y no cesaban de llegar más. Solo venían a ver qué pasaba, comprendió Jake, pero quienes veían la llave paraban en seco y se quedaban mirando. Se puso en pie y retrocedió poco a poco, subiendo por la amplia escalinata del banco sin dejar de sostener la llave ante él, como un domador con una silla. Cuando llegó a la espaciosa explanada de cemento de la parte superior, se guardó la llave en el bolsillo, giró en redondo y echó a correr. Solo se detuvo una vez a mirar. En el otro lado de la explanada, el grupito de gente que lo había rodeado estaba regresando lentamente a la vida. Se miraban unos a otros con expresión de perplejidad y seguían su camino. El policía dirigió una mirada ausente a derecha e izquierda y acabó mirando al cielo, como si intentara recordar cómo había llegado allí y qué se proponía hacer. Jake había visto lo suficiente. Era hora de buscar una estación de metro y plantarse en Brooklyn antes de que pudiera ocurrir nada extraño.
13. A las 2 menos cuarto de la tarde subió sin apresurarse los escalones de la estación de metro y se detuvo en la esquina de las avenidas Castle y Brooklyn, contemplando las torres de arenisca de Cop City. Esperaba que lo invadiera aquella sensación de seguridad y propósito, aquella sensación que era como ser capaz de recordar hacia adelante en el tiempo. No ocurrió. No ocurrió nada, únicamente era un niño parado en una calurosa esquina de Brooklyn, con su breve sombra tirada a sus pies como un animal de compañía cansado. Bueno, ya estoy aquí. ¿Y ahora qué hago? Jake descubrió que no tenía la menor idea. 14. La pequeña banda de viajeros de Rolando llegó a la cresta de la larga y suave colina por la que venían ascendiendo y se detuvo de cara al sudeste. Durante un buen rato ninguno de ellos dijo nada. Susana abrió 2 veces la boca y volvió a cerrarla. Por primera vez en su vida de mujer se quedó completamente sin habla. Una llanura casi ilimitada dormitaba ante ellos bajo la larga luz dorada de una tarde de verano. La hierba era exuberante, de un verde esmeralda y muy alta. Grupitos de árboles de tronco largo y delgado y copa ancha y extendida salpicaban el llano. Susana creía recordar que una vez había visto árboles parecidos en un documental sobre Australia. La carretera que los había llevado hasta allí descendía en una amplia curva por la ladera opuesta de la colina y luego corría hacia el sudeste recta como un cordel, una brillante avenida blanca que dividía la hierba. Al oeste, a unos kilómetros de distancia, Susana divisó un rebaño de animales grandes que pacía tranquilamente. Parecían bisontes. Hacia el este, el lindero del bosque se internaba un tanto en la pradera, formando una península curva. Esta incursión era una masa oscura y enmarañada que recordaba la figura de un antebrazo con el puño cerrado. Recordó que esa era la dirección en que corrían todos los arroyos y corrientes que habían encontrado por el camino. Eran afluentes del inmenso río que surgía de aquel brazo de bosque y discurría, plácido y soñador, bajo el sol del verano, hacia el borde oriental del mundo. Era un río ancho, de unos 4 kilómetros de orilla a orilla. Y también se veía la ciudad. Justo al frente se alzaba una brumosa colección de chapiteles y torres que se erguía sobre el tejado límite del horizonte. Aquellos airosos bastiones podían estar a 100 kilómetros de distancia, o a 200 o a 400. El aire de ese mundo, por lo visto, era completamente transparente, y eso convertía cualquier cálculo de distancia en una conjetura insensata. Lo único que Susana sabía con certeza era que la visión de aquellos borrosos torreones le llenaba de muda admiración y de una profunda y dolorosa añoranza de Nueva York. Pensó, creo que haría casi cualquier cosa por volver a ver el horizonte de Manhattan desde el puente de Triborough. Pero al instante tuvo que sonreír, porque no era verdad. La verdad era que no cambiaría el mundo de Rolando por nada. Su misterioso, silencioso y sus espacios abiertos eran embriagadores. Y su amante estaba ahí. En Nueva York, la Nueva York de su tiempo al menos, habrían sido objetos de escarnios y violencias, blanco de las bromas groseras y crueles de todos los idiotas. Una negra de 26 años con un amante blanquito que tenía 3 años menos que ella, y tendía a hablar así y asá cuando se excitaba. Un amante blanquito que apenas 8 meses antes llevaba un mono muy pesado a la espalda. Aquí no había nadie que se burlara y se riera. Aquí nadie les apuntaba con el dedo. Aquí solo estaban Rolando, Eddie y ella, los 3 últimos pistoleros del mundo. Cogió la mano de Eddie y notó que se cerraba sobre la suya, cálida y tranquilizadora. Rolando señaló con el dedo.
Aquello debe ser el río Sen, les anunció en voz baja. Jamás imaginé que llegara a verlo. Ni siquiera tenía la seguridad de que fuese real, como los guardianes. Es maravilloso, musitó Susana. Era incapaz de apartar la vista del vasto panorama que se desplegaba ante ella, soñando densamente en la cuna del estío. Sus ojos se demoraron siguiendo las sombras de los árboles, que parecían arrastrarse kilómetros enteros por el llano a medida de que el sol se hundía hacia el horizonte. Así tuvieron que ser nuestras grandes praderas antes de que las colonizaran, antes incluso de que llegaran los indios. Alzó la mano libre y apuntó hacia el lugar donde la gran carretera se estrechaba hasta convertirse en un punto. Esa es la ciudad de que hablabas, ¿verdad? Sí. Yo la veo bien, dijo Eddie. ¿Es posible, Rolando? ¿Cómo puede ser que aún se conserve bastante intacta? ¿Sabían construir también los antiguos? Todo es posible en estos tiempos, respondió Rolando, pero con acento de duda. Pero no te hagas ilusiones, Eddie. No, claro que no. Pero Eddie se las hacía. Aquella silueta que se difuminaba sobre el horizonte había despertado añoranza en el corazón de Susana. En el de Eddie encendió una repentina llamarada de suposiciones. Si la ciudad aún se mantenía en pie, y era evidente que sí, aún podía estar habitada, y quizá no únicamente por las cosas subhumanas que Rolando se había encontrado bajo las montañas. Los habitantes de la ciudad podían ser norteamericanos, susurró el subconsciente de Eddie. Inteligentes y amistosos, de hecho, podían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de su búsqueda, o incluso entre la vida y la muerte. La mente de Eddie conjuró una vívida y resplandeciente imagen, derivada en parte de las películas como Starfighter, La aventura comienza y El cristal oscuro, un concejo de resecos pero dignos ancianos de la ciudad que le servirían una opípara comida procedente de las reservas intactas de la ciudad, que le servirían o tal vez de jardines especiales alojados en cúpulas atmosféricas y que mientras ellos tres comían hasta reventar, les explicarían con exactitud qué iban a encontrar en el camino y qué significaba todo. Su regalo de despedida a los viajeros sería una guía de carreteras aprobada por el Automóvil Club, con la mejor ruta para llegar a la Torre Oscura señalada en tinta roja. Eddie no conocía la frase Deus ex machina, pero había crecido bastante para saberlo, que estas gentes sabias y bondadosas vivían principalmente en los cuentos y en las películas de serie B. La idea era atractiva, pese a todo, un enclave de civilización en aquel mundo peligroso y en su mayor parte vacío. Sabios elfos ancianos que les explicarían con todo detalle en qué coño estaban y andaban metidos, y las formas fabulosas de la ciudad que se percibía en el horizonte brumoso hacían que la idea pareciese al menos concebible. Aunque la ciudad estuviera completamente desierta, con sus habitantes exterminados en un pasado remoto por una peste o un episodio de guerra química, todavía podía servirles como una especie de caja de herramientas gigante. Un inmenso almacén de excedentes de la marina y del ejército que podrían equiparse para los tramos difíciles que, Eddie estaba seguro de ello, les esperaban más adelante. Además, era un chico de ciudad, nacido y criado en la ciudad, y la visión de aquellas altas torres le levantó automáticamente la moral. —Perfecto —exclamó, casi a punto de reír por puro entusiasmo—. Vamos allá. Que salgan esos puñeteros elfos sabios. Susana lo miró intrigada, pero sonriente. —¿Qué estás delirando, Blancucho? —Nada, no tiene importancia. Solo quiero ponerme en marcha. ¿Qué dices, Rolando? ¿Quieres...? Pero algo que vio en el semblante de Rolando, o justo debajo, algo perdido y soñador, hizo que dejara la frase sin terminar y pasara un brazo sobre los hombros de Susana como para protegerla.
15. Después de echar un breve y desinteresado vistazo al horizonte de la ciudad, la atención de Rolando quedó prendida en algo mucho más cercano a su posición actual, algo que le llenaba de un desasosiego ominoso. Había visto cosas así en anteriores ocasiones, y Jake iba con él la última vez que se encontró con una de ellas. Recordó cómo había dejado atrás el desierto siguiendo la pista del hombre de negro por las primeras estribaciones de la cordillera, hacia las montañas. La marcha era difícil, pero al menos volvía a ver agua y hierba. Al despertar, una noche Jake no estaba a su lado. Oyó gritos de desesperación sofocados que procedían de un bosquecillo de sauces al borde de un angosto arroyo. Cuando logró abrirse paso hasta el calvero que había en el centro del bosquecillo, los gritos del chico habían cesado. Rolando se lo encontró de pie en un lugar exactamente igual al que ahora veía justo al frente y más abajo. Un lugar de piedras, un lugar de sacrificio, un lugar en el que vivía un oráculo y hablaba cuando se le obligaba a hacerlo y mataba siempre que podía. —¿Qué es, Rolando? —preguntó Eddie. —¿Qué anda mal? —¿Ves eso? Rolando apuntó. Es un círculo parlante. Las formas que ves son largas piedras puestas en pie. Se quedó mirando a Eddie, al que había visto por primera vez en un pavoroso pero fascinante carruaje aéreo de aquel otro mundo extraño donde los pistoleros vestían uniformes azules y había un suministro inagotable de azúcar, papel y remedios maravillosos como la astina. Una extraña expresión, una premonición, empezaba a reflejarse en el rostro de Eddie. La viva esperanza que le encendía los ojos mientras contemplaba la ciudad se extinguió de un soplo y ahora su aspecto era gris y desolado. Era la expresión de quien está examinando la horca de la que no tardará en colgar. Primero Jake y ahora Eddie, pensó el pistolero. La rueda que hace girar nuestras vidas no conoce el remordimiento. Siempre vuelve a dar de nuevo en el mismo sitio. —Oh, mierda —dijo Eddie. Tenía la voz seca y asustada. Creo que ese es el lugar por donde el chico intentará cruzar. El pistolero asintió. Muy probable. Son lugares poco densos y también atrayentes. Una vez ya lo seguí a un lugar semejante. El oráculo que moraba allí estuvo a punto de matarlo. —¿Cómo lo sabes? —le preguntó Susana a Eddie. —¿Lo has soñado? Él sacudió la cabeza. —No lo sé, pero en cuanto Rolando ha señalado ese maldito lugar... Dejó la frase inconclusa y se volvió hacia el pistolero. —Tenemos que llegar allí tan deprisa como podamos. Su voz parecía frenética a la vez que temerosa. —¿Va a ser hoy? —inquirió Rolando. —¿Esta noche? Eddie volvió a sacudir la cabeza y se enmudeció los labios con la lengua. —Tampoco lo sé. No estoy seguro. ¿Esta noche? No lo creo. El tiempo no es igual aquí que allí donde está el chico. En su dónde y su cuándo va más despacio. Tal vez mañana. Eddie había estado combatiendo el pánico, pero ahora le venció. Giró en redondo y cogió a Rolando de la camisa con sus manos frías y sudorosas. —Pero antes debo terminar la llave y no la he terminado, y debo hacer otra cosa, pero no tengo ni la menor idea de qué se trata. Y si el chico muere será por culpa mía. El pistolero cerró sus manos sobre las de Eddie y las apartó de su camisa. —Domínate. —¿Es que no entiendes, Rolando? Entiendo que plañir y gimotear no te servirá de nada. Entiendo que has olvidado el rostro de tu padre. —¡Corta ese rollo! —Me importa una mierda mi padre —gritó Eddie histéricamente y Rolando le dio una bofetada. Su mano produjo un ruido como el de una rama al romperse. La cabeza de Eddie saltó hacia atrás. El sobresalto le hizo abrir los ojos de par en par. Miró con fijeza al pistolero y levantó muy despacio una mano para tocarse la señal cada vez más roja de la mejilla.
Cabrón, susurró. La mano cayó sobre la culata del revólver que aún llevaba sobre la cadera izquierda. Susana trató de interponer sus manos, pero Eddie les rechazó. Y ahora debo enseñar una vez más, pensó Rolando, solo que esta vez va mi vida en ello, además de la suya. A lo lejos, una corneja lanzó un áspero grito en el silencio, y Rolando pensó por un instante en su halcón, David. Ahora Eddie era su halcón, y al igual que David, no sentiría al menos ni el menor escrúpulo en arrancarle un ojo si cedía 1 milímetro. O el cuello. ¿Dispararás contra mí? ¿Es este el final que quieres, Eddie? Estoy harto de escuchar tus malditos sermones, dijo Eddie. Tenía los ojos empañados de lágrimas y furor. No has terminado la llave, pero no porque te dé miedo terminarla. Te da miedo descubrir que no puedes terminarla. Te da miedo bajar al lugar de las piedras erguidas, pero no porque te dé miedo lo que pueda venir cuando entres en el círculo. Te da miedo lo que puede no venir. Te da miedo el mundo grande, Eddie, sino el pequeño que hay dentro de ti. Has olvidado el rostro de tu padre, así que adelante, dispara si te atreves. Estoy cansado de oírte farfullar. Basta, le chilló Susana. ¿No te das cuenta de que lo hará? ¿No ves que le estás obligando a hacerlo? Rolando le dirigió una mirada relampagueante. Le obligo a decidir. Volvió la vista hacia Eddie con una expresión severa en su rostro cubierto de surcos. Has salido de la sombra de la heroína y de la sombra de tu hermano, amigo mío. Sal de la sombra de ti mismo, si te atreves. Sal ahora. Sal o dispara y acabemos de una vez. Por un instante creyó que era justamente eso lo que iba a hacer Eddie, y que todo terminaría allí mismo, en aquella elevada cresta, bajo un despejado cielo de verano y con los chapiteles de la ciudad tremolando sobre el horizonte como espectros azules. Entonces Eddie empezó a contraer espasmódicamente la mejilla. La línea firme de sus labios se fue ablandando y empezó a temblar. La mano resbaló de la culata de sándalo de la pistola de Rolando. El pecho se arqueó 1, 2, 3 veces. La boca se abrió y todo el desespero y el terror de Eddie brotaron en un grito quejumbroso mientras se abalanzaba torpemente sobre el pistolero. Tengo miedo, hijo de perra. ¿No eres capaz de entenderlo? Tengo miedo, Rolando. Se le trabaron los pies. Cayó de bruces. Rolando lo sostuvo y lo atrajo hacia sí, oliendo el sudor y la tierra de su piel, oliendo sus lágrimas y su terror. El pistolero lo abrazó unos instantes y luego le hizo volverse hacia Susana. Eddie se hincó de rodillas junto a su silla, con la cabeza agachada en un gesto de fatiga. Susana le puso una mano en la nuca, empujó la cabeza de Eddie contra su muslo y se dirigió a Rolando con resentimiento. A veces te odio, gran blanco. Rolando se llevó las manos a la frente y apretó con fuerza. A veces yo también me odio. Pero eso no te detiene, ¿verdad? Rolando no replicó. Miró a Eddie, que tenía la mejilla apoyada sobre el muslo de Susana y los párpados muy apretados. Su semblante era la imagen de la desdicha. Rolando rechazó la pesada fatiga que le inducía a dejar para otro día el resto de aquella encantadora conversación. Si Eddie estaba en lo cierto, no habría otro día. Jake estaba casi a punto de entrar en acción. Eddie había sido elegido para ejercer de madrona en el paso del chico a este mundo. Si no estaba en condiciones de hacerlo, Jake moriría en el punto de entrada, como muere estrangulado un bebé que tiene la raíz madre enroscada al cuello cuando empiezan las contracciones. Por un instante creyó que Eddie iba a seguir acurrucado, ocultando el rostro en la pierna de la mujer. De ser así, todo estaba perdido y eso también era K. Entonces, poco a poco, Eddie se fue incorporando y permaneció donde se hallaba, con todo colgando, manos, hombros, cabeza, cabello. No bien, pero en pie, y eso ya era un comienzo. Mírame.
Susana se removió con inquietud, pero esta vez no dijo nada. Poco a poco, Eddie alzó la cabeza y se echó el flequillo hacia atrás con mano temblorosa. Esto es para ti. No hubiera debido quedármelo, por profundo que fuera mi dolor. Rolando cerró la mano en torno a la tira de cuero y la partió de un tirón. Le tendió la llave a Eddie. Eddie fue a cogerla como si estuviera en un sueño, pero Rolando no se la entregó de inmediato. ¿Intentarás hacer lo que debe hacerse? Sí, su voz fue casi inaudible. ¿Tienes que decirme algo? Siento mucho tener miedo. Había algo terrible en la voz de Eddie, algo que a Rolando le hizo daño en el corazón, pero creía saber qué era. Allí estaba el último resto de la infancia de Eddie, expirando dolorosamente entre ellos tres. No se lo podía ver, pero Rolando oía sus gritos cada vez más débiles. Intentó no oírlos. Otra cosa que echo de menos en nombre de la torre. Mi cuenta no cesa de crecer, y el día en que haya de saldarla, como la cuenta de un borracho en una cervecería, está cada vez más cerca. ¿Cómo podré pagarla nunca? No quiero que te disculpes, y mucho menos por tener miedo, contestó. ¿Qué seríamos sin el miedo? Perros rabiosos con espumarajos en el hocico y la mierda secándose en nuestras ancas. ¿Qué quieres, pues? Gritó Eddie. Me lo has quitado todo, todo lo que tenía para dar. No, ni siquiera eso, porque a fin de cuentas te lo di yo. ¿Qué más quieres de mí? Rolando alzó con el puño la llave que era su mitad de la salvación de Jake Chambers y no dijo nada. Su mirada sostuvo la de Eddie mientras el sol brillaba sobre la verde y extensa planicie y la superficie gris azulada del río Send, y a lo lejos el graznido de la corneja volvió a resonar por las leguas doradas de aquel atardecer de verano. Al cabo de un rato, la comprensión empezó a alumbrar en los ojos de Eddie Dean. Rolando asintió. He olvidado el rostro. Eddie hundió la cabeza, tragó saliva y alzó de nuevo la vista hacia el pistolero. La cosa que estaba muriendo entre ellos se había movido adelante. Rolando lo sabía. Esa cosa se había marchado. Allí, en aquella cresta soleada y barrida por el viento y alejada de todo, se había marchado para siempre. He olvidado el rostro de mi padre, pistolero, e imploro tu perdón. Rolando abrió la mano y devolvió la leve carga de la llave a quien el K había decretado que debía llevarla. No hables así, pistolero, respondió en la alta lengua. Tu padre te ve muy bien, te quiere muy bien, y yo también. Eddie cogió la llave y se alejó con las lágrimas aún secándose sobre su cara. En marcha, dijo, y emprendieron el descenso por la larga ladera hacia la llanura que se extendía frente a ellos. 16. Jake caminaba a paso lento por la avenida Castell, pasando ante pizzerías, bares y colmados donde ancianas de expresión suspicaz revolvían las patatas y palpaban los tomates. Las correas de la mochila le habían irritado la piel en los brazos y le dolían los pies. Pasó bajo un termómetro digital que marcaba 30 grados. A Jake más bien le parecían 40. Un poco más lejos, un coche de la policía entró en la avenida desde una calle lateral. Jake sintió de pronto un vivísimo interés por las herramientas de jardinería expuestas en el escaparate de una ferretería. Vio pasar el reflejo blanco y negro por el escaparate y no se movió hasta que no hubo desaparecido. «Oye, Jake», dijo amigo, «¿a dónde te diriges exactamente?» No tenía ni la menor idea. Tenía la certeza de que el chico que buscaba, el chico del pañuelo verde y la camiseta amarilla que decía «Nunca hay un momento aburrido en el mundo medio», no estaba lejos de allí, pero ¿y qué? ¿Para qué? Seguía siendo una aguja escondida en el pajar que era Brooklyn. Pasó ante la boca de un callejón decorado con una maraña de pintadas de spray. Casi todo eran nombres. El Tiante 91, Speedy González, Motor Van Mike. Pero aquí y allí se encontraban declaraciones y advertencias para quienes supieran entenderlas, y los ojos de Jake se fijaron en dos de ellas.
Una rosa es una rosa. Una rosa es una rosa. Aparecía escrito sobre los ladrillos con una pintura que la intemperie había decolorado hasta darle el mismo tono rosado polvoriento de la rosa que crecía en el solar desocupado donde antes había estado la charcutería artística de Tom y Jerry. Debajo, en un azul tan oscuro que casi era negro, alguien había escrito con spray esta curiosa frase: «Imploro tu perdón».